Bueno, pues continuamos en este evento, ya el quinto día de actividades de ISACA Iberoamérica. Gracias, por supuesto, a InfoSecurity México como el socio tecnológico. Y bienvenidos a esta charla, Importancia de la ciberseguridad frente a la prevención y detección del fraude informático organizacional, presentado por Wilson Andia. Él es director de auditorías y consultorías de la firma Santo Domingo en República Dominicana. Así que, pues, bienvenidos a la sesión. Recuerde hacer todas sus preguntas debajo de esta pantalla. Ahí está la sección de preguntas donde usted pueda interactuar con nuestro speaker directamente del día de hoy, ya en esta recta final de ISACA Iberoamérica. Y para que presente a nuestro speaker del día de hoy, quiero cederle la palabra a Osvaldo Bravo. Osvaldo es representante del capítulo de Quito de ISACA. Así que, Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti. Muchas gracias, Sergio. Saludos a todos. Gracias por esta oportunidad. Soy Osvaldo Bravo, estoy representando a ISACA capítulo Quito, Ecuador. Antes, solo un breve comentario de solidaridad a los pueblos hermanos de Turquía y Grecia, terremoto que acaban de pasar hace una hora o un par de horas, y esperamos que todo se recupere pronto. Bueno, pasando a nuestro tema, Wilson Andia va a tener nuestra presentación ahora. La ponencia como tal es Importancia de la ciberseguridad frente a la prevención y detección del fraude informático organizacional. La experiencia de Wilson en este caso la voy a comentar a continuación. Wilson tiene en su ADN tecnología y auditoría con más de 19 años de experiencia. Ingeniero en sistemas con posgrados en seguridad y auditoría de TI, y tiene múltiples certificaciones. Actualmente es director de auditoría y consultorías de TI en una de las firmas de mayor presencia en la República Dominicana en el sector bancario, teniendo como clientes a 10 bancos y empresas de prestigio. Tienes toda nuestra atención, Wilson. Muchas gracias. Perfecto, buenas tardes, muchas gracias a todo Iberoamérica. Un gran saludo aquí desde la República Dominicana, en la República de todos es ahora. Ustedes van a ser muy bienvenidos al siguiente año en el Latin CACS, y quiero agradecer a todos ustedes, a todos los organizadores que han tenido el gusto de invitarnos, y también agradecer a la presidenta de ISACA Santo Domingo, Rosa Damaris. Desde acá les mandamos un gran abrazo a todos ustedes. Bien, voy a pasar, por favor, a presentar ahora mi pantalla. Espero que la puedan ver. Por favor, si me pueden confirmar. Confirmado, está lista. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema que les voy a presentar ahora es la importancia de la ciberseguridad frente a la prevención y detección del fraude informático organizacional. Es decir, vamos a ver a lo interno de las organizaciones. Todos estos días hemos estado viendo la ciberseguridad, pero siempre viendo a esos ataques que vienen desde afuera. Pero esta vez vamos a ver qué está pasando dentro de nuestras organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta charla, de esta conferencia? Es sensibilizar sobre la importancia de la ciberseguridad en la prevención y detección del fraude en las organizaciones. El contenido que tenemos para hoy, vamos a empezar a ver algunas estadísticas que espero que no se alarmen, no se asusten, pero vamos a ver estadísticas de corrupción, malversación de fondos, fraudes. Vamos a ver cómo están las organizaciones, nuestras organizaciones en Latinoamérica en cuestión de tecnología, seguridad de la información, cómo está estructurada algunas áreas de seguridad, ciberseguridad, riesgos, auditoría, de TI, las áreas de respuesta a incidentes, las áreas de forense digital. Vamos a ver que el factor humano, que es el factor más crítico, es el eslabón más débil. Vamos a ver que los atacantes más peligrosos que puede haber dentro de nuestra organización. Vamos a hablar sobre los riesgos de fraude, el fraude informático. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad frente a la prevención y detección del fraude, la auditoría forense informática, y al final vamos a dar unas conclusiones. Déjenme, por favor, mostrarles algunas estadísticas que nos emite la Asociación de Evaluadores de Fraudes Certificados, la ACFE, a nivel mundial. Este estudio ha sido en diferentes regiones, es un estudio global del fraude y abuso ocupacional, así lo llaman, abuso ocupacional, es decir, dentro de las organizaciones, que fue realizado del 2008 al 2019 y fue emitido el 2020 estas estadísticas. En estas estadísticas ellos tomaron
como casos de estudio 2.504 casos que están distribuidos en 125 países. Y ellos, como una conclusión general, emiten que el fraude ha causado pérdidas totales por más de 3.600 millones de dólares en toda esa estadística que ellos emiten. ¿Cuáles regiones son las que han sido encuestadas? Y aquí llama un poco la atención, fíjense. Miren, Estados Unidos son los mayores casos, donde aparentemente pensamos que allá todo es más controlado, ¿verdad? Que hay menos corrupción, menos fraude, menos fraude. Fíjense, pero ¿cuál es la cantidad que se ha tomado allá? Miren otras regiones de África, Asia, Latinoamérica, por supuesto, Europa. Son todos estos casos que ellos tomaron. ¿Y cuáles son los resultados que fueron obteniendo? Que la corrupción es el esquema de fraude más presente en todo el mundo. La malversación de activos es el esquema de fraude más común y menos costoso. Es el 86% de los casos, ¿sí? Y que tiene un promedio de $100,000 por caso. Ese es el promedio. Ustedes estas estadísticas lo pueden bajar de esta dirección o posiblemente después les podemos enviar a todos, pero estas estadísticas están en este documento que es público para todos. Otra de las estadísticas dice que el fraude en los estados financieros es el esquema menos común, pero el más costoso, que representa el 10% de los casos y que tiene una media de $954,000, una media por caso. ¿Sí? Entonces, acá es más o menos un 43%, pero no significa que eso va a sumar el 100%, porque puede ser que en cada uno de estos casos se haya presentado tanto temas de corrupción y a la vez de malversación de activos. Por eso que esto no va a sumar los 100%, aquí es 43%. Y mirando un poco hacia Latinoamérica, otro informe global que hace BDO Global, mirando a lo que es Latinoamérica y las estadísticas que nos menciona entre el 2018 y 2019, ¿sí? Ellos entrevistaron a 1.554 personas en 18 países, ahí están todos los países a los cuales han sido entrevistados, y nos va mostrando, al tipo de empresas 67%, compañías privadas multinacionales 18%, etcétera, y al final nos menciona que las empresas en promedio tienen pérdidas por 1.5 millones de dólares por año debido al fraude corporativo, al fraude organizacional. En esta estadística mencionan que las organizaciones subestiman el impacto del fraude, ya que solo el 31% de las mismas declaran haber detectado casos durante el último año y solo el 17% considera estar adecuadamente preparadas para luchar contra el fraude corporativo. Y las estadísticas son similares a lo que nos ha mencionado la ACFE anteriormente. La corrupción sigue siendo el mayor, la apropiación indebida de activos y el fraude en los estados financieros. Esta es otra estadística, pero que fue realizado por la organización Transparencia, que hace un índice de percepción de la corrupción en el 2019, entrevistando a 180 países, entrevistando a expertos y empresarios, y el panorama es así. La percepción de la corrupción, ustedes saben bien cómo estamos en los colores ahí, en nuestros países, lamentablemente, pero también están por allá, por Norteamérica. Entonces, todo esto nos debe ir llamando la atención, qué es lo que debemos hacer nosotros como especialistas en auditoría de tecnología, ciberseguridad, riesgos, que en algún momento tenemos que tratar de colaborar para que todos estos índices vayan disminuyendo, todas estas estadísticas vayan disminuyendo. Y aquí vamos a hablar un poco sobre los esquemas del fraude según la Asociación de Evaluadores de Fraude Certificado, algunas definiciones de corrupción, apropiación ilegal de activos, fraude en los estados financieros. Y fíjense lo interesante acá, dice un empleado, ¿sí? En todos estos casos es un empleado que comete todo esto. En el caso de la corrupción, el esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su influencia en una transacción de negocios, dice, para obtener un beneficio directo o indirecto, que puede ser a través de, por ejemplo, sobornos, conflicto de intereses. La apropiación ilegal de activos, lo mismo, es un esquema en que un empleado roba o hace mal uso de los recursos. Por ejemplo,
el robo de dinero en efectivo, esquemas de facturas falsas, emisión de informes de gastos inflados, etc. Fraudes en estados financieros es el esquema en el que un empleado, dice, intencionalmente realiza una declaración falsa u omite información relevante en los informes financieros. Sí, por lo general, hacen un registro de ingresos ficticios, la subestimación de los gastos reportados o el registro artificialmente inflado de los activos. Y fíjense cómo se desprende el árbol del fraude. Tal vez no vamos a entrar a analizar cada uno de estos, pero es impresionante los tipos de fraudes que hay. Por ejemplo, en temas de facturación, robo de efectivo registrado, robo de efectivo disponible, manipulación de cheques, reembolso de gastos, bienes que no son efectivos, nóminas, desembolsos. Entonces, hay un esquema del fraude que es bueno que ustedes en algún momento lo estudien, que todo esto está en estas estadísticas de la ACFE. Mirando un poco hacia España, he encontrado unas estadísticas interesantes del Ministerio del Interior. La fuente es el Sistema Estadístico de Criminalidad, y habla sobre el fraude informático. Fíjense, el 88%, fraude informático, ya estamos hablando ahora, que es falsificación informática, fraude informático, interferencia de datos. Y fíjense que este se lleva el mayor porcentaje. Pero lo interesante es que España está empezando a tomar acciones. Por ejemplo, hechos conocidos. Fíjense, en el 2018 ha ido una tendencia a la alza, es decir, se están empezando a conocer los hechos, se están empezando a esclarecer estos hechos y principalmente se están ya haciendo detenciones e investigaciones. Están ellos en constante crecimiento, por lo tanto estarían contra la lucha contra la corrupción, el fraude informático, por ejemplo. Y eso es lo que nos debe llamar un poco la atención en nuestros países de Latinoamérica, empezar a hacer esto mismo, empezar a hacer frente a todo esto. Vamos a seguir con algunas estadísticas de la ACFE. ¿Dónde se han dado esos 2.500 casos de fraude que ellos han tomado como una muestra para hacer este análisis? Por ejemplo, en empresas de agricultura, entretenimiento, bancos, entidades financieras, de la construcción, empresas de la construcción, educación, energía, administración gubernamental, empresas públicas, salud, hospitales, empresas de seguros, manufactura, minería. Este es en el que más se lleva el porcentaje, ¿sí? Y real estate, por ejemplo. Y fíjense esto tan interesante, más de la mitad de los fraudes ocupacionales proviene de estos 4 departamentos: operaciones, contabilidad, los altos ejecutivos o la alta gerencia también está metido en todo esto, y en el tema de ventas. Pero ustedes me dirán, ¿dónde está informática acá? ¿Dónde están nuestros sistemas informáticos? Están en estas áreas, ¿verdad? Ellos están manejando nuestros sistemas. Y vamos a ver más adelante otras estadísticas más interesantes todavía. Y haciendo una relación de estos departamentos con ese esquema de fraude, aquí podemos ver un panorama impresionante también sobre algunos porcentajes, por ejemplo, departamentos de operaciones, contabilidad, alta dirección, ventas, etcétera, y los casos. Temas de facturación, fraudes en facturación, fraudes en robo de efectivo registrado, en robo de efectivo disponible, manipulación de cheques, la corrupción como tal, reembolso de gastos, fraudes en estados financieros, bienes que no son efectivo, nóminas, desembolsos, robo de efectivo no registrado. Pero fíjense dónde se concentra la mayor parte de esos fraudes, con mayores porcentajes, en temas de facturación, temas de corrupción y las áreas que ustedes pueden analizar. Bien, es importante mencionar que el factor humano es el eslabón más débil, pero ahora mucho más con la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos usuarios deshonestos dentro de la organización. Eso nunca debemos descartar dentro de lo que es auditoría, por ejemplo. Inclusive los que somos especialistas en seguridad, en ciberseguridad, siempre es una de las amenazas que debemos tomar en cuenta, por lo cual es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Y justamente la ACFE continúa con las estadísticas porque dice que un perpetrador
representa a un 49% de los casos de estudio. Es decir, de esos 2.500 casos que tomó la ACFE, 49% han sido realizados por una persona. 18% han sido realizados por 2 personas, o sea, una colusión entre empleados de diferentes departamentos. 33% de los casos, 3 o más. Entonces, cuanto más gente participa, esto tiende a crecer, dice el informe de estadística de la ACFE. Entonces, por lo cual estamos viendo que puede haber colusión dentro de nuestras instituciones. Entonces, ¿qué le lleva a cometer el fraude a una persona? Ese es el triángulo de Cressey, que días antes lo mencionó alguno de los expositores, que le puede llevar a cometer un fraude una presión económica. Es algo que él necesita, está urgido de dinero, ¿sí? Tiene deudas posiblemente, o tal vez una oportunidad que tiene altos privilegios en los sistemas de información, puede ser altos cargos, ¿sí? Posiblemente una oportunidad de que hay algunos controles internos que no están muy bien implementados, o hay ausencia de controles que se puede aprovechar. O la racionalización, son aquellas personas que son un poco insatisfechos con la organización y empiezan a querer racionalizar y dicen, en esta empresa se gana mucho, por lo cual yo puedo hacer algo y no se van a dar cuenta. Entonces, de eso habla este triángulo de la racionalización. Pero ahora mucho más con la pandemia. Por ejemplo, mucha gente posiblemente se ve con sueldos retrasados, deudas antiguas y emergentes. Hasta alguna gente está tal vez subsistiendo porque no se le está pagando. ¿Sí? Estamos viviendo en una incertidumbre. La oportunidad, reducción de personal. En muchas empresas, en muchos países han reducido personal, por lo cual ya se ha creado una incompatibilidad de funciones, porque el hecho que se vaya personal, hay que darle a alguien que esa tarea lo haga, por lo tanto se incrementó la incompatibilidad de funciones. O reducción de costos. Por ejemplo, ya que eliminar el área de control interno o reducir personal del área de auditoría, posiblemente algo que pueda ocasionar que no haya mayor control. Nuevos riesgos tecnológicos, por ejemplo, y compras emergentes. Por lo tanto, según otras estadísticas que están elaborando ahora, según la pandemia, se ha incrementado mucho más el riesgo de fraude. Bien. Entonces, hablando sobre los atacantes más importantes que se tienen en las empresas, esto también son estadísticas, y esto desde hace muchos años está esto en los libros de preparación para el examen CISA, y esto no ha cambiado. Por ejemplo, personal de la empresa deshonesto, personal de la empresa descontento, personal de la empresa con aviso de despido, personal despedido también, los hackers maliciosos o los ciberdelincuentes, espías y competencia. Por lo tanto, el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad y son ellos los que cometen actos de corrupción o fraudes. Y esta es otra estadística muy importante de la ACFE, continuamos con estadísticas. Miren cómo es detectado inicialmente el fraude. Inicialmente es a través de la denuncia, pero ¿quiénes son los que denuncian? Son empleados internos de la organización, pero en aquellas empresas que tienen sistemas de canales de denuncia implementados, ¿sí? Donde se guarda el anonimato de las personas que denuncian. Y muy pocas empresas tienen esos sistemas de canales de denuncia, que estén debidamente resguardados con una seguridad, porque imagínense que a ese sistema también entren a vulnerar para eliminar registros, por ejemplo. Por eso que esos sistemas de canales de denuncia deben también tener un grado de seguridad razonable. Auditoría interna también, ¿sí? Ellos son los que pueden detectar el fraude, tal vez revisión de la dirección, por accidente menciona la ACFE, por algunas conciliaciones, revisión de documentos, auditoría externa, ¿sí? Notificación legal, vigilancia y monitoreo, controles de TI y confesión. Ahí es donde me llama la atención a mí. ¿Sí? Según estos estudios, los controles de tecnología no están bien implementados para ayudar en la detección del fraude, por ejemplo. Entonces, es ahí donde nosotros debemos prestar atención y empezar a mejorar en nuestras instituciones, mejorar todos estos controles para que pueda primeramente prevenir y después detectar posibles fraudes.
Entonces, aquí mostrándoles un poco nuestras redes, cómo son nuestras redes, ¿verdad? En nuestras redes puede haber los ataques organizativos, atacantes externos, ataques automatizados, errores de negación de servicio, caballos de Troya, infracciones accidentales que en algún momento me pueden hacer daño. Pero también están mis usuarios aquí trabajando, los usuarios de las áreas importantes de operaciones, contabilidad, ventas y todos ellos. Y entre ellos podría haber algunos usuarios deshonestos. Y ustedes saben bien que nuestra información ya puede estar en la nube, como ayer, como dijeron estos días en nuestras conferencias, que pudiera estar en la nube o en las nubes, pero no obstante, han podido ustedes escuchar a algunos de los conferencistas, la responsabilidad de la seguridad, de los accesos a toda esta información sigue siendo de la organización. No han transferido esta responsabilidad a los que nos administran, a las empresas que nos proveen el IaaS, el PIaaS o el SaaS. La responsabilidad sigue siendo nuestra de la seguridad, de los accesos, de la información que está ahí. Entonces, por lo tanto, la información de la empresa sigue siendo el activo más valioso por el cual debemos proteger. Entonces, aquí vienen algunas preguntas. ¿Se tienen implementadas áreas de seguridad, ciberseguridad, riesgos, auditoría de TI, las áreas de DEFIR o respuesta a incidentes o forencia digital en las organizaciones? ¿Sí? Se está implementando la ciberseguridad. Ustedes saben muy bien que la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información y se puede definir como la protección de los activos de información, abordando o tratando las amenazas que pongan en riesgo a la información procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero hablando un poco más más llano, si se puede decir, hay que preguntarnos si se ha implementado en nuestras organizaciones unas seguridades en profundidad, que también han ido mencionando muchos de los expositores de estos días. Por ejemplo, adecuadas políticas, una seguridad física, seguridad perimetral, seguridad en las redes, seguridad en los servidores, seguridad en las aplicaciones, seguridad en los datos. ¿Cuál es ese grado de seguridad? Pero déjenme decirles que uno que visita diferente tipo de entidades, empresas, sea públicas, privadas, aquellas reguladas o no, todavía tienen ciertas deficiencias en seguridad. Posiblemente las entidades financieras y las entidades de telecomunicaciones son las que están mayor reguladas y tienen mayor grado de madurez. Pero ¿qué está pasando con los otros clientes, con las otras empresas a las cuales nosotros visitamos como auditores externos? Las empresas privadas, las que no están reguladas, muchas veces ni siquiera tienen un especialista en seguridad. Todo recae dentro del área de tecnología. Otra de las preguntas ¿hacen análisis de riesgo de TI dentro de las organizaciones? Y las que no están reguladas ni siquiera saben de lo que es un análisis de riesgo tecnológico, cuáles son las fases que se debe seguir, quiénes deben participar en el análisis de riesgos para tener un entendimiento de todos estos riesgos que estamos mencionando. Otra de las preguntas que hacemos, ¿se han implementado las áreas o se han fortalecido las áreas de auditoría con todo lo que es auditoría de tecnologías de la información? ¿Contratan firmas externas que hagan las auditorías de tecnologías de la información? ¿Hacen análisis de data a toda esta información para poder identificar en algún momento indicios de fraude, por ejemplo? Repito, las reguladas posiblemente sí lo hacen, pero muchas entidades públicas, por ejemplo, muchas empresas privadas, todavía esto está muy inmaduro en algunos países. Y digo países porque gracias a ISACA y gracias a las certificaciones CISA, por ejemplo, a mí me ha permitido trabajar en 5 países y he podido trabajar en contralorías, Cámara de Cuentas, tribunales superiores de cuentas de diferentes países y también, por supuesto, en bancos, pero a través de las entidades fiscalizadoras, que son Contralorías, Cámara de Cuentas, Tribunales Superiores de Cuentas, me ha permitido hacer auditorías en entidades públicas de diferentes países. Y ahí es donde yo puedo asegurar que todavía eso no está muy maduro, especialmente en el ámbito público de los países. Y todavía se sigue viendo que muchos auditores financieros siguen revisando lo que son los papeles físicos.
No están ingresando a hacer una revisión, entrando a ver la data, haciendo data analytics, por ejemplo, o se están apoyando únicamente en los auditores de tecnología para hacer data analytics, cuando esta tarea tan importante es propio de los auditores financieros, porque ellos son los que más tienen esa pericia de hacer análisis financiero, análisis de la data. Ellos son los que más conocen dónde están los riesgos en la información. Porque los informáticos, los de auditoría de TI, somos más de fierro, somos más de hardware y de software, pero no obstante, ellos nos piden el apoyo para hacer la data analítica. Y lo mismo pasa con las áreas de respuesta a incidente o forencia digital. Muy pocos lo tienen bien implementado esto en las empresas, en las entidades financieras inclusive. Algunas de las grandes que yo conozco sí, ya tienen muy maduro esta área, que son los que hacen una respuesta a incidentes, pueden hacer un análisis forense informático en el caso de que pueda haber algún fraude. Entonces, el riesgo de fraude se incrementa cuando precisamente es dependiendo de la naturaleza del negocio, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos. Por ejemplo, entidades financieras, empresas comerciales que manejan bastante dinero, y por supuesto, hay un riesgo inherente del fraude. Dependiendo el ambiente en el cual opera, la efectividad de sus controles internos implementados, dependiendo también de la ética y los valores de la organización y de los empleados. Pero ustedes saben bien que la ética en algún momento alguien puede cambiar por ese triángulo del fraude, por esa presión que tiene, por alguna necesidad económica. Alguien se puede olvidar de la ética. Entonces, cuando no se tiene seguridad en profundidad, cuando no se realiza análisis de riesgo, ¿sí? En profundidad también, el análisis de riesgo también debe ir en profundidad. No es solamente hacer el análisis de riesgo a los procesos tecnológicos. Hay que llegar a hacer análisis de riesgo a nivel de redes, de bases de datos, de aplicaciones. A ese nivel es que hay que llegar con el análisis de riesgo tecnológico. Cuando no se realizan auditorías de tecnología también profundas, ¿sí? Cuando no se realizan auditorías forenses, el riesgo de fraude se incrementa. Entonces, alguien me preguntará, ¿qué es el fraude informático? ¿Sí? El fraude informático no es nada más que la incorrecta modificación del resultado de un procesamiento automatizado de datos mediante la alteración de estos datos que se introducen o ya están contenidos en el ordenador en cualquiera de las fases de su procesamiento, ¿sí? Con el ánimo del lucro y en perjuicio de un tercero. Esos son conceptos que están, ustedes lo pueden investigar, son conceptos que están en diferentes bibliografías. Entonces, un fraude informático se puede dar manipulando programas, manipulando los programas fuente, recompilando y pasando esos programas a producción, por lo cual posiblemente no hay un adecuado control de cambios, una adecuada revisión de estos programas, de ver realmente si el cambio que está pasando a producción realmente responde al cambio que se ha solicitado y que no esté pasando otro tipo de cambios que vayan maliciosamente a modificar internamente algo, pero a través de los programas. Modificación de datos de entrada, otro tipo de modalidad de fraude informático. Manipulación de datos en almacenamiento, es decir, ya ingresar directamente a la base de datos, hacer cambios, ¿sí? Aprovechándose de los privilegios que se les otorgaron a algún personal de tecnología, puede ser altos privilegios, y ellos pueden aprovecharse de ingresar directamente a las bases de datos y hacer cambios en el almacenamiento. O manipular los datos de salida. ¿Cuántas veces no he visto core bancarios muy seguros, se puede decir, que tienen un búnker de seguridad en cuestión de data center, seguridad a nivel de servidores, seguridad a nivel de sistema operativo, seguridad en las bases de datos, una razonable seguridad en las aplicaciones, pero cuando esta información va saliendo hacia un sistema de BI o inteligencia de negocios, por ejemplo, y de este sistema de inteligencia de negocios, los usuarios de las áreas van llevando esta data a Excel para armar otros cuadros y esto presentar a las organizaciones, también hay la probabilidad de fraude. Porque en algún momento de todo ese proceso se rompe la seguridad, especialmente cuando estos datos van llevando
de estos sistemas a BI, puede ser, a los sistemas de inteligencia de negocios, y de ahí llevando a archivos en Excel. Y esos son los que van presentando a los ejecutivos. Entonces, fraude efectuado por manipulación informática a través de scripts también, ¿sí? Dentro de los scripts, que son Store Procedures o los famosos paquetes de Oracle, por ejemplo, o tal vez ingresando directamente a las bases de datos vía SQL, otra modalidad de fraude informático. Acceso y uso indebido de datos sin autorización para utilizar, modificar, suprimir o inutilizar datos almacenados en computadoras o soportes informáticos en perjuicio del propietario de los datos, otra modalidad de fraude. ¿Sí? Acceso indebido a los datos sin autorización para utilizar, modificar, suprimir o inutilizar o simplemente hacer una fuga de información, por ejemplo. Seguimos con algunos conceptos de lo que es el fraude informático, ¿sí? También considerados delitos informáticos, son aquellas actividades ilícitas o antijurídicas que se cometen mediante el uso de entornos digitales, computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de las nuevas tecnologías. Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Y también, por supuesto, existen los ciberdelitos, que son actitudes contrarias a los intereses de las personas, teniendo como instrumento a las computadoras. Es decir, utilizar a las computadoras para fines ilícitos, para fines de falsificación, por ejemplo, o causar daños, ¿sí? Hacer los famosos ataques, provocar pérdidas, o simplemente paralizar los sistemas de información. Y existen también otras conductas criminales que se definen como ciberataques o abusos informáticos, por ejemplo, lo que es el grooming, etcétera, que es otra temática. Ahora estamos hablando sobre el fraude ocupacional o el fraude organizacional y del fraude informático dentro de nuestras instituciones. Entonces, fraude manipulando programas, por ejemplo. Ustedes saben bien que los programas fuente tienen millones de líneas de código, millones de líneas de código. En un sistema core bancario, si alguien tiene los programas fuente, que son por lo general los suplidores, pero hay muchos bancos que tienen sus programas fuente adquiridos, o en las empresas públicas o empresas privadas que tienen sistemas, que desarrollan sistemas, tienen sus programas fuente. Y alguien puede introducir una bomba lógica dentro de cualquier parte de estos programas, ¿sí? Y una simple bomba lógica puede ser un conjunto de líneas, unas 5 o 6 líneas de código dentro de 1 millón de líneas de código. Y posiblemente sea un poco complicado detectar eso. ¿Mm? ¿Y qué es una bomba lógica? No es nada más un código que se va a ejecutar en un tiempo posterior, que puede ser, por ejemplo, el 1 de diciembre a las 3 de la tarde, y a partir de ese día, cada viernes puede ejecutarse un cierto código a una cierta hora. Estamos dejando un código para que se ejecute en un tiempo y puede empezar a hacer cambio de saldos, por ejemplo. ¿Sí? Cambiar cualquier tipo de datos dentro de la base de datos, pero esas bombas lógicas están dentro de los programas fuente y esto se está ejecutando de forma automática en esas fechas y en esas horas. Otro tipo de fraude informático muy común es el fraude manipulando directamente la base de datos vía SQL. En este esquema les quiero demostrar que lo más natural es que en los usuarios de las áreas de operaciones, contabilidad, etcétera, ingresen hacia el sistema a través de las aplicaciones que ellos tienen, ¿verdad? De los sistemas de aplicación, con su usuario, su contraseña, sigan un proceso normal, vengan hacia los servidores, ¿sí? Servidores de aplicación, por ejemplo, que pueden estar también en la nube, etcétera, pero al final todo esto va a llegar a las bases de datos, pero por un canal seguro, de una forma natural, a través del sistema, a través del menú de los sistemas, ¿sí? Y pueden hacer la solicitud de la información, hacer las transacciones de caja, asientos de diario, todas las operaciones que ustedes se puedan imaginar. El proceso natural es este, ¿verdad? Pero
No obstante, existe personal de tecnología con cuentas privilegiadas y no siempre personal de tecnología. Inclusive en las auditorías uno puede encontrar que todavía usuarios finales tienen altos privilegios que tal vez únicamente debería corresponderle a algún personal de tecnología. Pero inclusive dentro del área de tecnología se siguen encontrando personal que tienen cuentas con roles de administradores de base de datos, DBA, o cuentas con domain admin, por ejemplo, para darles un ejemplo, para que me entiendan, muchos con altos privilegios, o tal vez privilegios sobre algunas tablas de la base de datos, no tal vez sobre toda la base de datos, pero tienen privilegios sobre algunas tablas. Y uno no encuentra explicación cuando les preguntamos por qué estos usuarios tienen acceso directo y tienen esos privilegios sobre esas tablas. Entonces, estos usuarios con altos privilegios pueden hacer uso del lenguaje de modelado de datos, que son el insert, delete, update, por ejemplo, para ejecutar directamente esto, haciendo vía SQL, ingresar directamente a la base de datos y hacer una inserción de datos, un borrado de datos, una actualización de algunos datos o algunos campos, por ejemplo, o algunos registros, o a través de un script que se ejecute directamente. Entonces, ustedes recordarán una antigua técnica que había anteriormente llamada técnica del salami. Si ustedes se ponen a investigar después de esto, ustedes pueden todavía buscar en el Google. Técnica del salami informática es, por ejemplo, que vayan cortando unas rodajitas de las cuentas de los clientes, ¿verdad? Y se vaya llevando a otra cuenta. Esa técnica, créanme o no, todavía existe. Y similar a esta técnica, hay diferentes ataques que se van haciendo a los datos de los clientes. Acá es importante mencionarles que los usuarios, por ejemplo, aquí en la parte derecha superior, espero que estén viendo mi puntero, por ejemplo, en una encuesta que se hizo el 2019, todavía los usuarios finales, inclusive usuarios de tecnología, yo les puedo decir, todavía siguen teniendo las contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, QWERTY, password, etcétera. Esas son estadísticas, son los top 5 de las contraseñas más débiles que se han podido haber encontrado en esa encuesta. Y déjenme decirles que todavía, y esto es crítico, el auditor externo, cuando hace una auditoría a una institución, todavía sigue encontrando esto. Inclusive en estas instituciones hay el área de seguridad de la información. Hay un auditor interno. ¿Y por qué ellos no han detectado en algún momento esto? ¿Qué está pasando con sus políticas? No se están cumpliendo. Entonces, cuando se tiene todavía estas debilidades de control, pues puede haber ataques de fuerza bruta, ustedes muy bien saben. Inclusive usuarios compartiendo sus contraseñas. Una inadecuada administración de roles y perfiles. Mucho tiempo que no revisan los roles y los perfiles de los usuarios, por ejemplo. Y así. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer la ciberseguridad frente a la prevención y detección e investigación del fraude informático? Lo que se debe hacer es un programa eficaz de prevención, detección e investigación del fraude, que debe seguir estos pasos. Por ejemplo, un programa de gestión de riesgo de fraude, evaluación periódica de la exposición del riesgo de fraude, implementar técnicas de prevención, implementar técnicas de detección, implantar procesos de reporting. Y aquí quiero entrar un poquito más en detalle, ya qué es lo que podemos hacer para la prevención. Por supuesto, implementar un adecuado control interno en las áreas de tecnología, que el control interno es en todas las áreas, pero también en tecnología, ¿sí? Y el control interno no es más que un proceso llevado a cabo por el Consejo de la Administración, por la dirección y las personas, con el objetivo de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos, ¿verdad? Y uno de los objetivos es proteger la información. Implementar políticas de monitoreo. ¿Qué significa esto para la parte de la prevención? Estas políticas de monitoreo, no he visto muy maduro estas políticas en las instituciones. En esta política se debería mencionar qué infraestructura voy a monitorear, por ejemplo, si vamos a hablar de la base de datos, ¿sí? ¿Qué servidores de base de datos voy a monitorear? ¿Qué tablas voy a monitorear? Porque también no se puede monitorear todo.
de las alertas que me va a llegar, las alertas y las notificaciones, ¿a qué personas voy a enviar oportunamente esas alertas? Una política muy madura y que no solamente tal vez vaya a lo que es monitorear la base de datos, que también los servidores de aplicaciones y la otra infraestructura importante también. Entonces, implementación de controles preventivos de tecnología, tanto a nivel de políticas, a nivel de hardware, a nivel de software, o sea, implementación de controles preventivos. Seguridad en profundidad, seguridad en los sistemas operativos, seguridad en las bases de datos, seguridad en las aplicaciones. Y esto, señores, es bastante trabajo que hay que hacer. Pero hay que sentarse el especialista de riesgos, el especialista en seguridad, y en algún momento el auditor debe revisar que esto esté bien fortalecido. Una adecuada gestión de accesos a nivel de sistema operativo, por ejemplo, sistemas operativos Unix, Linux, Windows Server, algunos sistemas que son en AS400. Tenemos que seguir haciendo una adecuada gestión de accesos a nivel de base de datos, a nivel de aplicaciones, a nivel de file server. Ayer, por ejemplo, Timothy Graciani mencionaba que estamos descuidando lo más básico y él tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que tengamos expertos en seguridad en diferentes bancos, instituciones, y se estén descuidando de lo más básico, que es una gestión adecuada de los accesos, por ejemplo? Una seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, controles de aplicación. Se están descuidando en esto en las etapas de desarrollo de sistemas. Concienciación del recurso humano, auditorías de tecnologías, ¿sí? Pero con técnicas basadas en riesgos, por eso que es preventivo. Las auditorías de TI basadas en riesgos. Y en cuestión de técnicas de detección, implementación de controles de detección, por supuesto. Gestión de logs y pistas de auditoría, una seguridad adecuada de estos logs que van generando toda mi infraestructura. Los logs que van generando los switches, los servidores, las bases de datos, las mismas aplicaciones, una adecuada gestión de estos logs y las pistas de auditoría. Por supuesto, todo esto para poder revisar de una forma eficiente se debe implementar, por ejemplo, implementación de monitoreo de actividades de base de datos, o sea, software de monitoreo llamado DAM, o el software de gestión de eventos de información de seguridad, los famosos CIEM. Pero yo he visto en el transcurso de todo este tiempo que voy haciendo auditorías, adquieren esto que son costosos, pero no llegan a afinar, a depurar las alertas y notificaciones que emiten estos. Porque estos van generando un mundo de alertas, un mundo de notificaciones, un mundo de logs. Pero si no está adecuadamente afinado todo esto, puede llegar a sofocar en cuestión de alertas y notificaciones tanto al área de seguridad, al área de auditoría. Por eso que hay que afinar. Alerta que me llega, notificación que me llega que alguien está cambiando un dato de la base de datos es porque realmente eso está pasando y no es un falso positivo. Entonces, esas alertas también en la política hay que mencionar a quién va a llegar estas alertas, a seguridad, a riesgos, a auditoría, al área de fraudes o investigaciones o al área de forense digital también. Por eso que esta política es muy importante, es donde se defina, se hile fino para decir que esas alertas dónde van a llegar. Y por supuesto, implementar las áreas de respuesta a incidentes e implementar la auditoría forense informática en las instituciones. Entonces, alguien dirá, ¿qué es la auditoría forense informática? Esta se relaciona con la informática forense o el cómputo forense, el análisis forense digital. Son nombres que los han dado así. Y aplica técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructuras tecnológicas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital válida. Y estos tres pasos, por ejemplo, identificar, preservar y preservar, están en la norma ISO 27037, ¿verdad? De lo que es forense digital. Entonces, lo más importante es encontrar evidencia digital válida dentro de un proceso legal, porque en algún momento si alguien comete un fraude, posiblemente se pueda llegar a estratos judiciales. Pero como lo dijo nuestro amigo Guillermo de Perú, muchas empresas lo mantienen internamente todo esto. La informática forense ayuda a detectar fraudes, robo de información. Miren esta parte tan importante, conversaciones o evidencia digital en equipos, dispositivos, correos electrónicos y chats de los posibles involucrados en actos ilícitos. Alguien que está cometiendo corrupción vamos a encontrar en sus computadores.
en sus mismos dispositivos móviles que les ha otorgado la institución, se puede encontrar evidencia digital para poder, de alguna forma, encontrar todos esos actos de corrupción, esos fraudes. ¿Sí? Y si se aplica todo esto en una empresa, también es algo disuasorio, ¿verdad? Algo preventivo, inclusive ya la gente tiene más cuidado y dicen, no, en esta empresa está bien implementado el área de forense digital, por lo tanto es mejor no hacer nada. ¿Sí? No hacer un fraude. Hay mucha gente que se puede recatar a cometer un fraude conociendo que hay expertos forenses en la empresa, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la evidencia digital, porque la evidencia digital es la materia prima para los investigadores forenses que podemos tener dentro de nuestras empresas, o podemos contratar a una empresa especializada en análisis forense. Hay que tener mucho cuidado porque la información es volátil, porque puede estar en la memoria RAM, es anónima, es duplicable, es alterable, es modificable, es eliminable, ¿sí? Y cuando se va a llegar a los casos de juicio, es importante que la evidencia digital cumpla con algunos atributos. Por ejemplo, tiene que ser auténtica, es decir, que la evidencia ha sido obtenida en el lugar del caso, de los que han cometido algún acto de corrupción o de fraude. Tiene que ser relevante, por ejemplo, que sirva por los propósitos de este caso que estamos analizando, que sea confiable todo el proceso que es seguido, que sea suficiente, que tenga suficiente evidencia para determinar que realmente es un acto de corrupción o un acto de fraude. Y por supuesto, esta evidencia debe cumplir, según el país, con muchas leyes y reglamentos. Entonces, ¿qué busca la auditoría forense informática? Busca encontrar el modus operandi, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice, busca respuestas de qué sucedió, dónde sucedió este fraude, cuándo, por qué, cómo, quiénes cometieron este fraude. Entonces, lo más importante es que ya muchas organizaciones deberían estar pensando en crear un equipo, ¿sí?, de forense digital o de respuesta a incidentes cualificado, experimentado, que también es un reto para las organizaciones. Pero sí conozco organizaciones maduras, y especialmente bancos grandes, que ya tienen un comité de DEFIR, que está conformado por auditoría, el área legal, cumplimiento, ciberseguridad, tecnología, y por supuesto tienen especialistas en análisis forense digital. Pero ¿y qué está pasando en nuestras empresas, en nuestras MIPYMES, en nuestras pymes? Inclusive en bancos medianos, pequeños, toda esta figura todavía no la hay. Entonces, como conclusiones, quiero mencionarles que implementando una adecuada ciberseguridad, con controles preventivos y de detección, podemos coadyuvar en las organizaciones en la lucha contra el fraude, corrupción, uso indebido de activos. Debemos trabajar estrechamente en las áreas de tecnología, seguridad, riesgos, auditoría, control e investigaciones. Como miembros de ISACA podemos mejorar nuestras instituciones de fiscalización, por ejemplo, cámaras de cuentas, contralorías, tribunales superiores de cuentas, todas aquellas que están dentro de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras, por ejemplo. Entonces, con todo esto yo quiero pasar, por favor, a las preguntas y respuestas. Si ustedes la tienen, con mucho agrado les podré responder. Claro que sí. Vamos a pasar en este momento a las preguntas que nos hace la audiencia. Voy a proyectar la pantalla para que toda la audiencia pueda ver las preguntas en tiempo real que usted mismo está haciendo y que amablemente continúa con nosotros. Así que aquí están. Mira, te preguntan, ¿cómo gestionamos las criptodivisas y qué futuro tendrán estas divisas en los bancos centrales? ¿Qué opinas? Bueno, primeramente, como dice, hay que tener la autorización, por ejemplo, en los países a través de los bancos centrales que esto se pueda manejar, ¿verdad? ¿Y cómo gestionar las criptodivisas? ¿Qué es eso? Es información y hay que tratarlo de la misma forma como se trata cualquier información crítica considerada dentro de las organizaciones, cualquier información privada, por ejemplo, ¿verdad? Siempre haciendo una categorización de la información y es el mismo tratamiento. ¿Cómo se gestionan las criptomonedas? Hay que gestionarlas de la misma manera como se gestiona pues la información que se tiene en nuestras organizaciones. Sí. Bien. Bueno, y la otra que nos hace la audiencia es, ¿qué herramientas open source recomiendas para hacer análisis informático forense? Te pregunta Hugo Hernández de México. Bien, yo les invito por favor a ir a la página de la ISO.org.
imagínense, la ISO.org, y ustedes van al buscador, ¿sí? Al buscador, y ustedes le ponen tools, ¿sí? Tools para forense digital, y les va a salir una lista de todas aquellas herramientas de pago y open source que pueden ser utilizadas para lo que es el análisis forense informático. Y entre una de ellas, una de las que a mí me gusta y que está dentro de esa lista es el Autopsy. Por supuesto, hay las otras de pago, que yo soy muy amante, ya son desde el 2008 que yo utilizo el software Forensic Toolkit, y también he usado el Encase, pero me quedé con el Forensic Toolkit a la fecha, pero esa es de pago y pues nosotros tenemos la licencia. Pero la que yo he podido ver es la Autopsy, que es muy buena, pero ustedes en esa página ISO.org, estoy muy enamorado de ISACA, ustedes saben, ISO.org, en el buscador ustedes pueden poner, pueden buscar cuáles son los software para forense digital, y hay varios, y ahí les va a salir una lista. Muchas gracias por el tip. Oye, te dicen que si puedes comentar nuevamente el nombre completo del Triángulo del Fraude y quién es el autor. ¿Será posible? Es Donald Cressey, se llama él, Cressey, okay. El Triángulo del Fraude, donde habla sobre la persona que comete fraude puede estar presionado por alguna necesidad económica. Posiblemente hoy está bien y mañana un familiar necesita de un riñón, por ejemplo. Entonces, esa presión económica le puede llevar a cometer un fraude. Y lo otro, por ejemplo, es el tema de la racionalización. Por ejemplo, hay algún empleado que pueda decir que no me pagan bien y él puede empezar a cometer el fraude, por ejemplo. Hay muchos factores, muchas aristas que pueden comprender el fraude. Y otro pues, es la oportunidad que habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando un empleado, inclusive cuando un empleado de tecnología ve que hay mucha oportunidad donde él sabe que no se hacen auditorías de tecnología, no hay adecuada seguridad, nuestros auditores externos no nos hacen una auditoría de tecnología en profundidad, por ejemplo, donde no hay un área de riesgo tecnológico, donde él tiene altos privilegios, en algún momento, más sumada la presión por la necesidad económica, se están juntando dos factores, puede llevarle a cometer fraude. Es así. Y en las lecturas que ustedes van a ver del triángulo de Donald Cressey, busquen y van a ver que la combinación de esos dos incrementa el riesgo de fraude en algunos empleados. Pues Wilson Andia, gracias por estar con nosotros en esta ISACA Iberoamérica. ¿Nos puedes, por favor, dar un último comentario para la audiencia que nos ve en este momento, a los miembros de ISACA de todas las latitudes donde nos ven? Simplemente decirles que nosotros como asociación a nivel internacional estamos para apoyar a nuestros países, a nuestras empresas, en el tema de lo que es, por supuesto, por el tema que me tocó exponer hoy, de la disminución del fraude, ¿sí? Implementar adecuados controles preventivos, detectivos. Nosotros somos los que tenemos que ser los impulsores, porque creo que nuestra institución a nivel de auditoría, la certificación CISA es la única a nivel internacional. Yo no conozco otra institución que certifique auditores de tecnología, auditores de sistemas de información, CISA, por ejemplo. Entonces, nosotros somos los más llamados a coadyuvar a nuestras organizaciones y, por supuesto, a nuestros países. Yo quisiera que en todos los países, la OLACEP, por ejemplo, en las cámaras de cuentas, tribunales superiores de cuentas, contralorías, se implementen proyectos para el fortalecimiento de las áreas de auditoría de tecnologías de la información y las áreas de forense digital para que empiecen a hacer eso en las entidades públicas, por ejemplo. Eso sería mi mejor consejo. Tu mensaje. Perfecto, Wilson Andia, muchas gracias y nos vemos en siguientes oportunidades. Un abrazo a todo el mundo, gracias por la oportunidad. Gracias, Wilson. Bueno, pues ahí está su charla, Wilson Andia, y yo lo quiero invitar a que continúe con este programa de ISACA. Gracias, Wilson Andia, director de auditorías y consultorías de la firma en Santo Domingo, en República Dominicana. Gracias por tu presentación. Continúe en este cierre que tenemos preparado para ustedes de ISACA Iberoamérica. Viene Gregory Tohill, él es Board of Directors de ISACA International, así que gran charla para él, gran charla que nos va a presentar a todo ISACA Iberoamérica. Un gusto tenerlo realmente aquí en nuestras filas y un agradecimiento también, por supuesto, al InfoSecurity México,
aquí ven la información de este aliado socio y aliado tecnológico de ISACA Iberoamérica. Muchas gracias a InfoSecurity México. Si quieren conocer más detalles de este evento, que es respaldado por el evento de InfoSecurity Europe, organizados por Reed Exhibitions, bueno, pues aquí podrán ustedes crear oportunidades de educación y networking durante todo el año para visitantes, proveedores de soluciones y líderes de pensamiento de la ciberseguridad. Ahí pueden escanear el código QR para consultar el sitio web. También estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, LinkedIn, Facebook. Ahí pueden consultar todos los detalles y la información de los webinars que tenemos preparados para ustedes. Así que pues vamos a conectarnos ya directamente a la siguiente sesión ya de cierre de estos días, 5 días realmente de gran intensidad. Un saludo a todos los miembros de ISACA Iberoamérica. Nos vemos en la siguiente charla y muy buenas tardes.